Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él y construyó una torre para el vigilante, y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo. Pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Había una familia de estas, vamos a decir, antiguas. Antiguas, ¿por qué? Porque pues era un hijo tras otro. Se llevaban prácticamente entre un hijo y otro el año y un mes, uno después del otro, como una escalera. Y aquella familia pues no era de 5 hijos, sino de 12 hijos. Por tanto, pues una familia de esas antiguas porque tienen muchos hijos. Hoy las familias modernas tienen el perro, y ya es mucho. Y si acaso pues tienen un hijo para que el pobre perro tenga con quien divertirse. Pero lo más importante es el perro. Esta familia, así como oímos teniendo tantos hijos, se puede decir que esos hijos eran precisamente una maravilla. Y estaba la mamá y el papá encariñados con cada uno de los hijos. Se divertían en grande. Cuando yo estaba hablando con ellos, de repente a la mamá se le salió un comentario que parecía sin importancia. Y dice: bueno, sí, padre, usted creerá que aquí pues hemos traído hijos así irresponsablemente, a lo mejor como muchas personas nos dicen, que no tenemos responsabilidad por tener tantos hijos. Pero la verdad, padre, todos los hijos que hemos tenido, y cada vez después de cada hijo, las cosas nos van mejor. Y en esta casa nunca ha faltado el pan, nunca ha faltado nada para que nuestros hijos estén bien. Cada hijo que hemos tenido ha recibido no solo de nosotros la atención, sino papá Dios nos ha dado siempre trabajo. Además, padre, le voy a decir una cosa: nosotros no hemos traído hijos más que para Dios, no son de nosotros. Estos hijos Dios nos los ha regalado y Dios se va a encargar y se encarga de darnos lo que corresponde. Estos hijos no son míos, son de Dios, los tengo prestados. Bien, pues cuando tenemos muchos hijos, podemos decir que los hijos son prestados, y cuando solo tenemos un hijo, podemos decir: este es mío. A lo mejor así andamos pensando, pero vivimos de prestado. Y el Evangelio de hoy de eso nos habla: vivimos de prestado. Así de que no podemos aprovecharnos ni abusar de lo que tenemos, sino considerarlo siempre prestado. Dice el Evangelio, bueno, antes de empezar el Evangelio me llama la atención que dice: Jesús se dirigió a los sacerdotes
y a los ancianos del pueblo. Vamos a traducirlo en palabras actuales. Jesús se dirigió a los pudientes, bien sea porque tienen dinero, o bien sea porque mueven los hilos de la política, y a los sacerdotes. O sea que esto va por mí. Pero bueno, también va por ustedes, porque ustedes también, aunque no son sacerdotes, sin embargo, son parte de esos pudientes, de esos que pueden. No son ricos, pero tienen un poder, el poder en su hogar, el poder en el trabajo. Por tanto, también podemos pensar que esta parábola se dirige para nosotros. Y empieza el Señor a hablar de dos cosas, de el rentero y el propietario. El propietario sembró una viña, la cavó, la rodeó con una cerca, le construyó la casa del guardia y luego la arrendó. Aquí hay dos protagonistas de la escena, tú como rentero y el Señor como propietario. Ya aquí está hablando el Evangelio de que es Él en persona, no está mandando a nadie, no tiene un administrador. Papá Dios se encarga de arreglar los asuntos y de darnos lo que nos quiere dar, Él en persona, y nos está ofreciendo como renta su propia viña. Por eso cada uno de nosotros somos como los renteros del Señor. Y este mundo de relación entre Dios y yo es bien importante, que sea Dios en persona que quiere darme lo que me quiere dar y que me lo da todos los días. Él en persona me está haciendo la renta de esta hermosa viña que soy yo, el reino de los cielos, que está en mi propio corazón. Por tanto, ya tenemos algo de qué agradecer. Es el Señor que cuida de manera personal de cada uno de nosotros. Viene en segundo lugar el Evangelio a decirnos que una vez que ya nos deja la viña, a su momento Él quiere la parte que le toca. ¿Cuál es ese momento? Algunos de nosotros podemos estar esperando, bueno, ¿cuándo llegará ese momento cuando el Señor quiere la parte que le toca? El Señor quiere la parte que le toca todos los días. No está hablando aquí solo el Evangelio de que, bueno, pues cuando muramos entonces el Señor nos va a pedir la parte que le toca. Cuando tú te vas a la cama todos los días, te preguntas, ¿cuál es la parte que te tocaba darle al Señor ese día? Cada uno de ustedes le toca dar su parte todos los días. Yo cuando me voy a la cama a acostar, siempre tengo dos encuentros. Tengo un encuentro con Jesús y un encuentro con la Virgen. Y siento que a los dos tengo que darles informe de qué hice en el día, porque los dos son protagonistas junto conmigo de mi propia vida. Así de que cuando me presento ante Jesús, pues a veces tengo que decirle, oye, hoy no me fue tan bien, oye, hoy te fallé en tal lugar, oye, perdóname. Trato de analizar por qué no hice eso, para que al día siguiente no me pase lo mismo. Y luego cuando llego con la Virgen, que es la última con la que llego, a despedirme y a darle el abrazo y el beso, simbólicamente, y de irme a la cama, le digo a ella, ya que estoy aquí te encomiendo mi vocación y te pido para que el día de mañana me vaya bien. Y después le digo, y tú ofrécele los latidos de mi corazón al Señor mientras estoy durmiendo como actos de amor, ya que yo no los puedo ofrecer porque estoy dormido. Y de esa manera todos los días recibo el cariño de los dos y les doy la parte que les toca. Cuando vamos a la cama, ¿también nosotros nos acostamos como huérfanos? Es decir, se nos olvida que Papá Dios nos dio un día y que ya se ha acabado y que necesitamos darle la parte que le toca, por lo menos darle las gracias, o vivimos como animalitos. A mí me da profunda tristeza encontrar a algunos jóvenes que van viviendo su día y yo les pregunto, oye, ¿y qué haces? Trabajo. ¿Y qué más? Y como que no saben decir más. ¿No estudias? Ah, sí, estudio. ¿Y qué más? Y no saben responder qué más. Oye, ¿no comes? Ah, sí, como también. ¿Qué más? Y no saben ya responder qué más. Y yo como que trato de ayudarles y les digo, ¿rezas? Ya como se hacen rosca. Como no saben de qué estoy hablando. Y no rezan. Comen, juegan, duermen, comen, juegan, duermen, estudian a veces, comen, duermen, juegan, comen, duermen, juegan, comen, duermen, juegan, comen, duermen, juegan. También los perritos comen, duermen, juegan. A veces entre un perrito y nosotros como que no hay ninguna diferencia.
Y nosotros tenemos algo más que un perrito. Tenemos alma, tenemos corazón. Dios nos creó para algo. Le damos la parte que nos toca. Y la parte que nos toca es, lo amamos de verdad y lo amamos cumpliendo cada uno de nuestros deberes con todo el cariño, con todo el amor. O a veces somos más bien eso. Vamos viviendo la vida de me arrastran. No le doy sentido a mi vida. Voy caminando porque allá van todos. Nos toca dar la parte. Pero aquí viene el Evangelio en tercer lugar a decirnos algo. Bueno, papá Dios todos los días nos está dando lo que nos tiene que dar. Pero después, cuando papá Dios pide cuentas, como que no viene Él. Manda un mensajero y te pide cuentas. Ese puede ser tu mamá, que te va y te dice, estás haciendo esto. O puede ser que el padre te diga, oye, estás haciendo esto. Y de esa manera, entonces papá Dios a través de sus intermediarios te está hablando. Si tu papá te manda a algo o te está pidiendo cuentas a nombre de Dios, tú dices, sí, mi papá, bien viejo ya, no entiende de estas cosas. Y si tu mamá también te pide, bueno, mi mamá tan vieja como mi papá. Esos ya están bien anticuados, están pasados de moda. Si hasta se les ve, no solo pasados de moda, sino hasta ya pasados de arrugas. Y vas tú diciendo esas cosas y no les haces caso, entonces van pasando la vida y en la vida no vas haciendo lo que te toca. Y luego cuando viene Dios y dice, no le hace caso a su papá, no le hace caso a su mamá, no le hace caso a nadie, pues ahora le voy a mandar mi hijo. Papá Dios te manda a Jesucristo. Pero cuando papá Dios te manda a Jesucristo a pedirte cuentas, ese va a ser el día de tu muerte. Ahí o das cuenta o estás pasado de moda. Te pasaste de moda y no agarraste la onda de papá Dios. Quisiste vivir como hacen los que abusan. Y aquí dice el Evangelio, cuando vieron al hijo venir, dice, matémoslo y quedémonos con la viña. Y eso es lo que hacemos muchas veces, tomar lo prestado como propio. Y este abuso Dios lo castiga. Tomar por propio lo prestado es tomarte la vida a tu antojo, a tu manera, y olvidarte que es prestada, que no puedes abusar de ella, que es un regalo de Dios, que hay que aprovecharlo, que hay que vivirlo con responsabilidad y que no puedo abusar de ello. Me acuerdo que llegó un niño y ante mí, y llore. Le pregunto, ¿qué te pasa? Y dice el niño, pues es que me duele el estómago. Y entonces me quedé como pensando, ¿será verdad que le duele el estómago o no? ¿O está haciendo teatro? Ya pensé yo que no estaba haciendo teatro y entonces le dije, qué bueno que te duela el estómago. Me da gusto y alegría que te duela. Y entonces me dice, padre, usted no puede decirme eso. Usted es padrecito, usted no puede decirme eso. Y dije, pues qué bueno que te duela el estómago, porque señal de que te atragantaste de comida y te pasaste. Y por eso te duele el estómago. ¿No será que te habrás robado todos los chocolates de la despensa de tu mami y por eso te duele? Cuando nosotros abusamos y tomamos más de lo que debemos tomar, pues nos duele lo que sea, porque es un abuso. No puedes tomarte como tuyo lo que no es tuyo, tienes que seguir las reglas. Si el estómago Dios te lo hizo para que lo alimentaras, no te lo hizo para que lo pusieras como una bomba. Qué hermoso es entonces que cuando venga papá Dios podamos decirle, aquí tengo lo que me diste prestado, aquí están mis hijos y te los devuelvo con la gracia de Dios en sus corazones, te los devuelvo mejor que como me los diste. Eso para los papás. Y qué hermoso que cuando venga papá Dios y les pida cuentas a ustedes todos los días, ustedes al final de la noche le digan, cumplí lo que me mandaste, ahora sí puedo acostarme bien y en paz. Amén.